El ejecutivo al minuto. Hace unos años, un joven estudiante de la Universidad Dr. José Matías Delgado andaba en búsqueda de un director ejecutivo que fuera muy eficiente y que tuviera las técnicas gerenciales necesarias para sacar de la crisis actual a cualquier empresa. Su búsqueda lo había llevado a todos los rincones de El Salvador. Siempre se topaba con los mismos tipos de ejecutivos, los autocráticos y los democráticos. Pero el joven estaba consciente que ninguno de estos era eficiente, haciendo esto que él se sintiera decepcionado. Pero un día, recibió la noticia de que en la Facultad de Economía de la Matías, había un ejecutivo que al parecer trabajaba excelente y a todos sus empleados les encantaba trabajar con él. El joven, nuevamente animado, llamó a la oficina del ejecutivo y pidió una cita con él. Pero, se extrañó al saber que éste lo podía recibir cualquier día menos, el miércoles en la mañana. No se explicaba cómo aquel hombre podía tener tanto tiempo libre. El día de la cita, bien temprano, se fue para la Matías ansioso de hablar con el ejecutivo de quien tanto le habían hablado. El joven al fin estaba con el famoso ejecutivo, quien luego de saludarlo empezó a explicarle que solo tenía reuniones con sus subordinados los miércoles por la mañana en las cuales escuchaba, analizaba y evaluaba los proyectos de la semana. El joven, un poco confundido de su metodología, hizo repetir al ejecutivo puntos que ya había explicado, lo cual no le agradó a aquel hombre quien hacía llamarse un ejecutivo al minuto, concepto que confundió aún más a aquel muchacho. También le explicó que le importaban tanto sus empleados como la producción, diciéndole que las personas que se sienten satisfechas de sí mismas obtienen buenos resultados. El ejecutivo al minuto también le dijo al joven que recogiera donde su secretaria una lista de nombres de las personas que trabajaban en su empresa, que podrían explicarle más sobre la administración al minuto. Aquel muchacho tenía mucha curiosidad sobre el llamado ejecutivo al minuto, por lo cual accedió a investigar más sobre aquel concepto que nunca antes había escuchado, pensando que todo aquello era pura mentira. El joven, decidido a descubrir lo que es un ejecutivo al minuto, fue a buscar a una de las personas de la lista, Trenel, quien le dijo que su relación con aquel hombre a quien denominaban el viejo, era perfecta, pero que casi no lo veía, sino solo cuando discuten un nuevo proyecto o surge algún inconveniente, para realizar la llamada previsión de objetivos al minuto. El muchacho, extrañado, preguntó en qué consistía dicho concepto, para lo cual, Trenel explicó que consistía en redactar en una hoja de papel, en no más de 250 palabras, lo que el empleado tiene que hacer exactamente, y así no exista la disonancia entre lo que el trabajador hace y el jefe espera. El joven, asombrado por aquella tan sencilla y eficaz forma de que los trabajadores realicen con eficacia sus labores, siguió tomando nota y dio las gracias por compartir la información. Trenel le dijo que aún había más por aprender, pero que lo descubriría el siguiente día. El muchacho dio las gracias, se despidió y empezó a analizar lo que significaba ser un ejecutivo al minuto. El día siguiente, el joven, con mucho entusiasmo, regresó a la Facultad de Economía de la Matías para terminar de descubrir los secretos de la administración al minuto. Ese día vio a un señor llamado Levi, el cual lo recibió sonriente. El joven pidió saber sobre el segundo secreto, y Levi le contestó que eran los llamados elogios al minuto. Y explicó que estos consistían en felicitar al empleado, cuando éste hacía algo bien, o algo más o menos bien, en el caso de los principiantes. Por lo cual había que estar cerca de ellos en sus primeras tareas. También le dijo que al transcurrir el tiempo, no es necesario que el ejecutivo elogie al empleado constantemente, sino que el trabajador mismo se hace sus elogios al minuto, puesto que sabe que ha hecho las cosas bien. Al terminar su charla con Levi, el joven se fue aún más entusiasmado por conocer el último secreto, y ya estaba comprendiendo por qué aquel hombre se hacía llamar ejecutivo al minuto, y lo eficaz y sencillos que eran sus métodos. Luego, el joven tenía una cita con Miss Brand, la cual fue realizada por una llamada por teléfono, ya que ella tuvo que salir de urgencia. Miss Brand le explicó sobre las reprimendas al minuto, que son pequeños regaños que se le hace saber al empleado cuando no cumple con lo plasmado en su previsión de objetivos. Pero luego de una pequeña reprimenda se le hace saber que no es nada personal y que vale mucho como persona. El joven estaba aún más fascinado y estaba terminando de entender lo que significa ser un ejecutivo al minuto. El joven, ya entendiendo por qué todos hablaban de aquel viejo como una persona tan eficaz, fue a visitarlo de nuevo, teniendo en cuenta que no podía ser un miércoles en la mañana. Al llegar a la Facultad de Economía de la Matías, el joven se sentía en ambiente. Al estar con el ejecutivo empezó a despejar sus dudas sobre la dirección al minuto.
El joven entendió finalmente que aquellos métodos tan sencillos eran eficaces puesto que motivaban al empleado y se dejaban claras las cosas para que todos estuvieran satisfechos. El ejecutivo recalcó que cada uno es un ganador en su trabajo cotidiano, y los elogios al minuto ayudan al que el empleado recuerde esto y desempeñe con más entusiasmo sus labores. El viejo, al ver el empeño, interés y rápido aprendizaje de aquel joven, se sintió muy feliz de haber compartido sus conocimientos. Tanto así que inmediatamente lo contrató en su empresa y este llegó a ser un ejecutivo al minuto quien siguió compartiendo sus conocimientos con los demás y así mejorando la productividad de la empresa.